espero que tengan un poquito de paciencia, siendo la última de un día largo seguramente. Primero, por supuesto, los agradecimientos al profesor Alberto Román y Federico Netri, que me han invitado a participar, y a la Universidad Austral, sede Rosario, que en línea con lo que decía el profesor Silverstein, es la que nos ha dado, o nos sigue dando el plafón, especialmente para discutir estos temas, para lograr un consenso que sea lo más amigable posible. El tema es el representante del administrador extranjero, que es una figura muy novedosa que trae la ley 27349, en el artículo 51, que ha pasado un poco desapercibida, porque también, como decía el profesor Silverstein, no hace falta, o Ariel Dazo decía, no hace falta llegar a la casuística o a la patología para tener un análisis de la figura. Bueno, esta figura ha pasado desapercibida y autoriza al administrador que tiene domicilio en el extranjero, más que autoriza, obliga al administrador que tiene domicilio en el extranjero a designar un representante en la Argentina, conjuntamente con el requisito de que tiene que sacar el CDI. ¿Por qué esta figura es de interés? Porque esta figura genera un conflicto desde mi punto de vista, en cuanto a su alcance y a las funciones que tiene este representante del administrador con domicilio en extranjero. Y esto es porque riñe con el sistema societario general, o el sistema que nosotros entendemos como el sistema clásico societario general, y en principio con la teoría del órgano aplicable al órgano de administración, y particularmente a los elementos subjetivos, a los sujetos que componen ese órgano de administración. El artículo 51, como ustedes saben, autoriza que el órgano de administración esté compuesto por una persona, socia o no, puede ser unipersonal o pluripersonal, pero siempre tiene que tener un administrador que tenga domicilio real en la República. Por eso hablamos que la figura del representante del administrador extranjero solo puede darse en un órgano pluripersonal, es decir, donde haya un administrador con domicilio real en la República y uno o más administradores con domicilio real en extranjeros. Esos administradores deben designar representante, además de constituir domicilio. Entonces, si bien la ley autoriza o establece esta posibilidad para el órgano pluripersonal, la verdad es que nada dice respecto a cómo esté organizado el órgano de administración, en el sentido que esa actuación de ese sujeto que compone el órgano pluripersonal puede ser una actuación indistinta, lo que decía Pedro, o puede ser colegial. Es decir, que voy a tener un representante de un administrador extranjero de actuación indistinta que podría realizar uno o más actos que le corresponderían en definitiva a este administrador extranjero en forma exclusiva. Esto genera, por supuesto, una serie de dudas y de conflictos para mí, desde mi punto de vista, que tienen que ser analizados y que no pueden ser analizados solamente desde el punto de vista de la regulación registral. Es decir, estoy de acuerdo en que esto no puede quedar librado a que cada jurisdicción determine cuál es el alcance, qué funciones y cuál es la naturaleza de este representante del administrador extranjero. Lo primero que tenemos que determinar es qué naturaleza tiene ese representante. Y para eso me parece que lo mejor, lo ideal es recurrir al Código Civil. El Código Civil establece cuáles son las clases de representación que rigen. El 358 habla de 3 clases de representación. La representación voluntaria, que es la que resulta de un acto jurídico, la representación legal, que resulta de la ley, y la representación orgánica, que es la que resulta de los estatutos o de los instrumentos constitutivos de las personas jurídicas. Esto ya nos excluye la posibilidad que este representante exceda el marco del vínculo voluntario entre el representante, entre el administrador extranjero o con domicilio en extranjero y él. Es decir, acá existe un vínculo de representación voluntaria donde hay un poder, la vieja preposición institutoria, donde se vuelcan las facultades que ese representado da a su representante, pero es un vínculo contractual, no es un vínculo orgánico. Con la naturaleza solo, entiendo, no se resuelve la problemática del representante del administrador extranjero. ¿Por qué? Porque como las facultades y sus incumbencias están en ese poder, hay que ver también cuáles son
las facultades o los actos autorizados a través de ese poder y qué puede delegar el administrador con domicilio en el extranjero en ese representante que designa en el país. Nosotros sabemos que, voy a tomar un poco el análisis que ha hecho Pedro Sánchez Herrero respecto a la aplicación de la normativa que trae la ley, la LACE, y también voy a compartir el tema de la tipicidad, en el sentido de que este es un tipo más, en general, no solo la propia ley, sino el 99% de los autores sostiene que este es un tipo societario más, y la incorporación de este tipo societario en el marco societario general. Tenemos un problema con las facultades y con la delegación que puede realizar el administrador, porque ustedes saben que el artículo 266, por remisión y remisión de la SRL a la SA, establece que el cargo de administrador es personal e indelegable. Esto no quiere decir que la administración no pueda ser delegable. Lo que pasa es que la ley de sociedades regula la delegación orgánica, y regula la delegación orgánica en gerentes generales, comité ejecutivo, incluso en la propia asamblea, por el 234 inciso primero, por las facultades que les ponga, por las decisiones que les hagan tomar el propio órgano de administración, delegando así sus propias facultades, y también existe la delegación orgánica voluntaria, sea a través de mandatos generales o especiales, pero a través siempre del representante, previa decisión en todo caso del órgano de administración. Este tema de qué facultades se pueden delegar ya era una vieja discusión que venía antes de la sanción de la LACE. Había posiciones antagónicas respecto a si son válidos los poderes generales de administración y disposición que dan las sociedades, o no son válidos y tienen que ser poderes especiales o específicos para ciertos actos. Lo que permite la LACE, desde mi punto de vista, es de la delegación del administrador a través de un mandato a un representante, y está obligado a hacerlo. Lo que no permite la LACE, al igual que tampoco lo hace la ley de sociedades, es la delegación de las facultades o funciones de administración. El 362 del Código Civil Comercial específicamente establece, en este sentido, que la representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Entonces, si nosotros juntamos, hacemos un análisis general de la teoría orgánica, de las disposiciones del Código Civil, de tanto en cuanto a representación, y sumamos a los actos delegables o la representación que establece que solamente comprende actos que por sí mismo puede otorgar, entendemos que ese administrador solamente puede delegar actos concretos, especiales, a través del poder, y no actos ni de gestión ni de decisión. Esta consecuencia es porque además sostenemos, como lo sostiene, no sostengo yo, sino que es la interpretación que hemos siempre tenido de la teoría del funcionamiento orgánico, que el administrador, local o extranjero, no es un mandatario de la sociedad que pueda delegar sus funciones. El representante que la LACE incorporó a través del artículo 51 de esta normativa tiene funciones y alcances específicas. Es representante del administrador y no de la administración. Ustedes piensen que la propia LACE ha traído la solución, que no hace falta una regulación diferente, registral, específica, porque la propia LACE trae una solución cuando ese poder o ese administrador extranjero delega facultades en exceso del vínculo contractual que entendemos aplica. Y este es el artículo 52 de la propia ley de sociedades por acciones simplificadas. El artículo 52 nos incorpora, ya sé, la figura del administrador de hecho, pero establece específicamente que cuando cualquier sujeto realice actividad positiva de gestión, administración o dirección, se le va a aplicar la responsabilidad que se le aplica al administrador. Digamos, la propia LACE es la que ha incorporado una nueva, novedosa y discutible figura, pero es la que trae la solución frente al exceso de utilización de esa figura.
Nosotros en el ámbito registral hemos tratado de hacer un paneo de todas no de todas no, pero de las jurisdicciones más importantes o las que más conflicto pueden traer. Ustedes saben que Córdoba y Mendoza son las jurisdicciones más flexibles en este tema. Santa Fe nada dicen, solamente la jurisdicción de Mendoza establece en el estatuto modelo que debe designar un representante, pero no dice cuál es el alcance. Santa Fe, entiendo, no me quiero exceder, pero entiendo que solamente en la 85-2018 no incorpora ni siquiera o no menciona en el estatuto modelo al representante del administrador con domicilio en extranjero, y la nueva resolución que tenía que empezar o va a tener vigencia al año de su sanción, parece que, según me han contado los colegas santafesinos, no va a entrar en vigencia o se va a modificar antes. IGJ, por supuesto, que es como el organismo donde nos centramos, que no porque se apliquen otras jurisdicciones, sino porque es el donde mayor caso de estas situaciones o de estas figuras tenemos. La resolución 6-2017, en el artículo 38, regulaba, así como regulaba otras cuestiones sobre las SAS, regulaba específicamente la figura del representante del administrador. A mi parecer, armónicamente con lo que ven con el sistema, porque limitaba a la naturaleza, diciendo que era un representante del administrador, que actuaba por cuenta y orden, o sea que era representación voluntaria, no había dudas que no era orgánica la representación, y además limitaba también las funciones, decía que solamente podía recibir notificaciones por cuenta y orden del administrador con domicilio extranjero, y decía que además podía actuar ante organismos públicos. Es decir, era armónica. La 2020 del 2020 vino a modificar este artículo, particularmente, entre otras modificaciones, la Resolución General 6 del 2017, sosteniendo el doctor Nissen o la Inspección General de Justicia que no pueden coexistir dos clases de representaciones dentro de un mismo órgano. Es decir, no pueden coexistir la representación orgánica con la representación voluntaria que establece el artículo 51, segundo párrafo. Que la modificación implicó tomar una postura totalmente diferente, porque lo que hizo fue solamente autorizar o reglamentar respecto a qué va a dejar inscribir, por lo menos en el ámbito de la capital federal. Determinó que la delegación solo podía ser en otro administrador, no en un tercero. Desde nuestro punto de vista, lo que hizo fue ampliar la regulación que trae la propia ley de sociedades, donde dice que lo único que se puede delegar es el voto en una reunión de directorio donde ya exista quórum, o sea que amplió las facultades delegables, porque en este caso no están determinadas cuáles son las facultades delegables. Le incorporó o le sumó una naturaleza orgánica a este representante del administrador con domicilio extranjero, porque solamente puede delegar en otro administrador, y prohibió la inscripción en este orden de los poderes generales de amplios de administración y disposición. Digamos, desde nuestro punto de vista, la modificación de la 2020 a la anterior 6-2017 no fue favorable. Creo que era clara la normativa anterior, donde establecía el vínculo contractual bilateral entre el representante y representado, administrador extranjero, y lo que hizo fue intentar, a través de esta resolución, resolver otros problemas. Obliga a otros problemas, y entre ellos el de interpretación que yo les había comentado respecto a los poderes amplios de administración y disposición, que en un debate que se venían dando en todas las sociedades. La última diferencia entre las dos fue que la anterior no obligaba a la inscripción del poder que daba el representante del administrador extranjero en la Inspección General de Justicia, bueno, en el Registro Público de Comercio, y la actual además obliga a la inscripción de ese poder en el Registro Público de Comercio. Estos me parece que son los puntos que traen esta figura novedosa y que podemos seguir debatiendo con mucho gusto con las preguntas. Muchas gracias.